dónde nació usted? Yo nací en Entre Ríos, en la colonia Pis, cerca de Clara, cerca de Clarita, no Clara. Bueno, está Clara y Clarita. ¿Y en qué año nació? En el año 32, 32. el 2 de enero del 32. ¿Qué podría contarnos del lugar donde El nació? lugar es un lugar, ahora está muy mal. En el tiempo estaba yo, era muy lindo, la verdad que era todo, viste, una colonia totalmente yiddish, total. Solamente hablaban yiddish. Yo empecé el colegio, antes del colegio provincial, hablaba 2 palabras en castellano y 5 en yiddish, hasta que me fui, viste, acostumbrando después al último. Que había clase los sábados, había muchos chicos que no iban los sábados, había chicos yiddish que no iban los sábados. Entonces había, en el grado mío, había creo que 3 chicos o 4 que eran chicos católicos. Y después dejaron también de ir los sábados, porque no había nadie los sábados. Los maestros nuestros eran maestros yiddish. Y después de la época de Perón lo sacó a los dos. Porque uno era Merelender, que me gustaba mucho, Rubinsky, sí, era divino. Eran muchos grados, viste, era un colegio más bien pobre. Entonces daban clase a la mañana a los grados superiores. Teníamos nada más que hasta sexto, porque antes era primero inferior, primero superior. Y a la tarde daban clase a los chicos más chicos. ¿Y era una escuela estatal? En una escuela estatal. No teníamos más que 2 aulas. ¿En una escuela estatal que venían profesores que enseñaban yiddish? No, ¿No? yo en un colegio yiddish fui a 8. Fui muy poco. Pero después, viste, la colonia trajo un maestro yiddish, no me acuerdo el apellido. Yo fui muy poco, pero como me gustaba mucho, yo seguí estudiando, después, viste, leyendo, ahora me olvidé ya. Porque vos dejás de hablar y esas cosas, se te va el idioma. Y esas cosas. Y leer y escribir, sí, algunas palabras me acuerdo mucho, no, el nombre mío, el apellido, escribir en yiddish, esas cosas. Hebreo no yiddish. Porque antes yo estudiaba yiddish, no se estudiaba hebreo. Sí. ¿Y había gente que sabía hebreo? Sabía, no, el maestro sabía, no sé, yo lo demás no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad que no. ¿Se permitía todo esto del habla del hebreo? Sí. Sí, en el colegio íbamos al colegio, no te digo yo que íbamos al colegio, era algo grandioso. Cuando llegaba, después que fue la intervención de Perón, en el año 43 o el 44, entonces pusieron un maestro que se llamaba Costa y otro no me acuerdo, ese lo tuve yo de maestro. Y llegó a Rosh Hashanah y Yom Kippur y nosotros no fuimos ninguno. Entonces todos los chicos nosotros tampoco fueron, era un poquitito de mi grado, estaba la negra chichita y un pibe que el hermano, que no me acuerdo cómo se llamaba, y otros chicos más que era un chico, viste, católico. Sí. Y entonces el primer día de Rosh Hashanah ellos fueron, el segundo día no fueron porque dice, si no va ninguno, ¿a qué vamos a ir? Por 3 chicos solos, por nadie, eran ellos solos, viste. Entonces después ese maestro era tan antisemita que dijo que iba a empezar a poner faltas a todos. ¿Y qué pasó en ese momento? En ese momento no recuerdo, pero a mí no me pusieron falta, eso me acuerdo. Iba a empezar a poner faltas porque nosotros no íbamos ni. Antes iba al colegio de lunes a sábado. Sí. Y nosotros los sábados no íbamos. ¿Y eso lo permitía la ley en ese momento? En ese momento sí. En Entre Ríos era mayormente éramos todos de la col. Sí. Era toda la parte nuestra, era toda la colectividad. Pues estaba San Antonio, que es el pueblo Casés ahora se llama, todo eso es de la colectividad. Clara, Clarita ya no, más o menos. ¿Y cómo era la conexión con la gente? La conexión con la gente era muy buena, porque éramos todos como una sola familia, ¿viste? Uno al otro se... ¿Cuánta gente había más o menos? ¿Una idea? Y había unas 300 personas en total, ¿viste? Pero todos uno se ayudaba uno al otro, todos se conocían. ¿Cómo, por ejemplo, podría contarnos cómo era un día típico en la colonia? ¿Era qué? Un día típico, un día normal. Un día típico, ¿y qué te puedo decir? Un día típico, un sábado, un domingo, un sábado. Venían de acá de Buenos Aires y traían películas para ver, ¿viste? Y íbamos todos a ver a un salón de películas. Siempre se trataban de perros. Eso me acuerdo, ¿viste? Esas cosas que me quedaron. Porque después se fue diluyendo, porque en la época de Perón la gente se empezó a ir, porque empezó muchas cosas malas, porque empezó que a la colonia que tenía que trabajar, que los viernes a la tarde había que dejar de trabajar. Sábado no se podía trabajar y domingo, no, sábado después del mediodía y el domingo. En el campo, cuando llueve, vos tenés que trabajar sábado, domingo, lunes, martes, todos los días. Sí. Entonces, viste, y él empezó, había muchos delegados. Entonces pasaban y decían no, y lo llevaban preso al patrón. Porque había gente que los peores que estaban acostumbrados a trabajar, pues
yo decía, el día que nosotros podemos trabajar, porque estaban por día, diremos, por mes, trabajaban todos los días. Y los judíos los sábados también trabajaban. Y los judíos los sábados no, pero los peones trabajaban los días, ¿viste? Entonces decía, bueno, tienen que trabajar, y los peones ganaban el día. Y si no, había muchas cosas que Perón obligó y que el campo fue dejando, y después del campo se fueron todos. Quedó el campo vacío. O sea, prácticamente se fue Ahora fue desde el momento de la intervención de Perón. Quedó muy poca gente, muy poco tiempo. Y además lo que contó, ¿en qué más influyó Perón en que se vaya? Y Perón influyó mucho porque Perón empezó que, ¿cómo se llama? ¿Cómo que te puedo decir? Él ponía muchas leyes y las leyes eran imposibles de cumplirlas, más en el campo. Por ejemplo, él obligaba que el peón tendría que tener una cama con sus sábanas, su luz y todo eso. Nosotros no teníamos capaz que eso. Nosotros no teníamos luz eléctrica, teníamos un farol, yo estudiaba con una lámpara queroseno. O sea, esas lámparas chiquititas, ¿viste? Esa queroseno, con esas lámparas estudiaba. O sea, él quería más beneficios para el peón. Para el peón sí, claro, que eso era lo que pasaba. ¿Y el peón reclamaba? No, el peón había algunos que sí, había otros que no. Otros que se conformaban y muchos, había uno, yo me acuerdo que era un correntino que era divino, se llamaba Martín. Él estaba, no de nosotros, estaba de una familia que se llamaba Carener, que la chica de médica que está acá. Y él estaba acostumbrado, que él siempre trabajaba. Y en los sábados a la tarde tenía libre, pero el domingo él trabajaba. Y este señor tenía una cosa que decía que el trabajo lo tenían que comenzar, no se podía comenzar, era tradicionalista, que él no podía comenzar un trabajo el día lunes, lo comenzaba el domingo a la tarde. ¿Viste? Y pasaron de los delegados y lo llamaron. Y lo llevaron preso al dueño. Y el hombre se creyó, ese correntino se creyó de que era él que lo había denunciado. Y se dio a la bebida. Porque él hacía años que estaba. Porque él crió los dos chicos, y antiguamente había los sábados se prendía fuego, entonces se les calentaba la mamadera, los chicos les daban todo. Él estaba dentro de la casa como si fuera uno de la casa. Era un hombre que era buenísimo. Después se largó a la bebida y después se fue a corriente el tipo, porque quedó tan mal, porque se pensó, dice, a lo mejor después de tantos años, los chicos los crié yo. Sí. Efectivamente los chicos los crió él, porque estaba permanente con los chicos. Los chicos lo adoraban, yo también lo adoraba, que yo era mayor, yo lo adoraba porque era un tipo tan bueno, que no tenía esa maldad como hay ahora, ¿viste? Cuando es un hombre que con una chica tiene una maldad, ¿no? Yo tenía a mi hermana que era mayor, también lo adoraba porque era un tipo de esos tipos respetuosos. Sí. Y si te podía ayudar en algo, te ayudaba. Y se largó a la bebida porque era la época de Perón. Nosotros la época de Perón sufrimos mucho. Usted habló de esta persona, pero en general, la gente que vivía en la colonia, en Entre Ríos, ¿era una gente, tenía un estereotipo como esa persona? Sí, amable. Amable, sí, amable. Todos los chicos estudiaban, todos estaban estudiando. ¿Y dentro de la colonia se mantenía contacto con el resto de las colonias? Sí. Con el contacto con otras colonias, sí. ¿Y cómo era esa conexión entre las diferentes colonias? Y la condición era buena, se reunían, por ejemplo, para una fiesta, para un casamiento, para otra reunión, o para la fiesta se reunía para Yoyaná, para Pesas, que se cuidaba mucho. En Pesas se cuidaba mucho, todo se sacaba todas las cosas de uno, y había que limpiar todo, que era un laburo que... Y por ejemplo, ¿qué se diferenciaban las diferentes colonias? Clara, Domínguez. Bueno, el Domínguez yo no lo conocí. Yo tenía un tío mío que yo no lo conocí, Domínguez no lo conocí. Y se diferenciaban que a lo mejor estaba en mejor situación. Porque Ambís no era una colonia rica, era más bien una colonia más bien pobre. Y Clara era también, porque Clara tenía la misma ciudad que era rica. Sí. La ciudad de Clara era rica. Y aparte, viste, los colonos mismos después, cuando ya los chicos eran más grandes, se iban mudando. Iban a estudiar, porque Clara tenía colegio secundario, y después de ahí se iban a Concepción del Uruguay a estudiar, o a Colón. Usted habló que tenía colegio secundario. Usted habló que Clara tenía colegio secundario. Sí, Clara. ¿Usted conoció alguna escuela ORT en Clara? No. No tuvo que ver eso. ¿Porque había orden en Clara? Hubo una escuela para mujeres en Clara. No, yo Clara. No. ¿Había distinción entre, la educación para hombres y mujeres? No. O sea, las Por mujeres la parte que estaba yo, no.
no había esa religiosidad, ¿viste? Partes había religiosos, pero la parte estaba yo. Sí. ¿Y cómo era la estructura de la colonia? ¿Cómo era que funcionaba? ¿Cómo se manejaban? Se manejaba, ¿viste? Con una cooperativa, Sí. se entregaba todo en la cooperativa y después uno sacaba todo lo que necesitaba en la misma cooperativa. O sea, todo el trabajo que para la cooperativa, uno no tenía un sueldo ni tenía beneficio propio. Una especie de club, se puede decir. Claro, Sí. esa época sí. ¿Y usted qué tiene entendido de cómo fue que se formó la colonia donde usted estuvo viviendo? ¿Conoce algo de la historia? No, eso no sé, porque yo cuando nací ya estaba en la colonia. Sus padres, como nos dijo antes, eran inmigrantes. Mi papá sí era inmigrante, pero mi papá era inmigrante, mi papá era había venido de Rumania y estaba en Basavilbaso. No sé si vos te nombrás Sí. que ahora está en Uruguay, no hay más, no existe más Basavilbaso. Y bueno, y como se casó con mi mamá, que vivía en Clara, entonces se había comprado un campo ahí en la colonia en Vívalo. Baronich era el que repartía los campos, ¿viste? Porque esa época era de Baronich todos los campos. Sí. Entonces le habían dado ahí justamente. Ahí había varios, eran seis casas, ¿viste? Mayormente eran todos de a 6 casas. ¿Para un especial o...? No, pues se construía, por ejemplo, para que no estés alejado de uno al otro, se construía y eran, ¿viste? Los 6 casas para vivir, que sea un vecino con el otro. ¿Y qué es lo que uno necesitaba hacer si uno quería comprar un campo? ¿Cómo se contactaba con el Banovich? Eso estaba la ICA, que se llamaba, ¿viste? Que era otra empresa, no sé, Sí. eso no sé. Yo sé que mi papá tenía 150 hectáreas. Fue en la época de Perón, abuelío, qué sé yo, y se quedó mi hermano con 100 hectáreas, que la salvó no sé cómo. Y no sabe Hicieron qué tantos fue. líos, porque hicieron tantos líos, ¿viste? Ponía lío para acá, lío para allá, pero puso muchos impuestos, que eso no existía. Antes de Perón la cosa funcionaba bien. La cosa funcionaba. La verdad que funcionaba muy bien, mirá, yo por eso no. O sea, dentro de la cooperativa todo seguía dentro de su Sí, estructura. sí, con sus estructura, sí, cosas. sí. Y una vez que, bueno, que llegó Perón, ¿cómo se empezó a administrar otra vez la colonia? O sea, ¿se mantenía igual que antes? con la cooperativa, No, o...? se empezó a disolver todo porque empezó a faltar mucho trabajo. Porque pasó lo siguiente, que le faltó trabajo porque la gente se iba, porque puso tantas leyes, que a la gente no le convenía estar en el campo. No le convenía estar en el campo. Entonces los campos, claro, empezaron a quedar todos deshabitados. Porque puso muchas leyes, y no hubo, entonces se puso leyes, y que la cosecha para esto, que la cosecha el otro, que si yo me acuerdo bien que en casa, por ejemplo, si llovía no podías ir a recolectar la cosecha, tenías que recolectar el trigo, el lino, todo eso es de pleno verano. Que a veces caía Navidad y Año Nuevo que tenías que recolectar, y los pibes estaban acostumbrados a trabajar, pero él puso tantas leyes que esa fecha recién se empezó a conocer que era Navidad y que era Año Nuevo, porque nosotros festejábamos, no sé, yo leía un tutu. Sí. O Hanukkah, que yo jugaba muy bueno con el rey de ese, Sí. vete a Hanukkah. Y todos jugaban con eso. No era por maldad, ¿viste? Todos jugábamos con eso. O sea, antes como estaba mucho más cerrada la colonia y Sí, era después más cerrada la colonia. comenzó a abrirse. Comenzó a abrirse, ¿viste? Y se comenzó la gente a irse. Más toda la juventud. Yo también, yo no vine a 17 años porque ya no había nada que hacer. Se habían ido todos, más o menos la mi edad. Se habían ido, entonces me tuve que ir yo también. ¿A qué iba a quedar a hacer que yo ahí? Antes había mucha gente. Sí, había mucha gente, ¿no? ¿Qué fue? ¿Durante cuánto tiempo fue ese proceso que se empezaron a irse? Y se empezaron a ir, mira, Perón subió en el 43 y yo me vine acá en el 48. Así que en 5 años, viste, se empezó a disolver la gente. Sí. Y vino para Buenos Aires. Yo vine a hacer acá prácticamente. Y una vez que, bueno, acá en Buenos Aires se pudo establecer bien, ¿o...? Sí, yo estuve bien, pues yo en la casa de la tía mía, viste, yo vine a la casa de la tía mía y estuve con eso. ¿Y su tía venía también de esta Mi tía colonia? venía de Basavilbaso. De Basavilbaso. ¿Y por qué se fue seguido su tía? Mi tía porque se casó, y también se fueron de Basavilbaso, todos se fueron porque empezó a quedar que eran todos, viste, no quedaba, por ejemplo, yo tenía un tío mío, bueno, para eso mi tía era la que me crió a mí, y él era el gerente de la cooperativa de Basavilbaso, y también le hicieron la vida tan imposible, que él se tuvo que ir. Se fue a Paraná primero, y después de Paraná se vino acá a Buenos Aires. Y una vez que llegó a Buenos Aires, ¿qué fue lo que comenzó a hacer usted? No, yo empecé a trabajar, trabajé en una fábrica. Sí. ¿Qué gente quedaba en la colonia, más o menos? ¿Qué gente que ahora? Ay, no O sea, sé. ¿quedó mucha gente en la colonia o...? En el momento que yo me fui quedó. Después no sé, porque yo después no tuve contacto. ¿Y cómo se mantenían?
Y se mantenían, trabajaban, viste, vendían, lo que lo tenía la cosecha, vendían las aves, pero te daban moneda, por un pollo te daban una moneda, y acá venías acá a Buenos Aires y sabes la cantidad de plata que tenías que pagar por un pollo. Y lo mismo la leche y el queso y la crema. Nosotros teníamos una cremería, viste, que compraba, pasaba todos los días y recogía la leche. Iba directamente a la cooperativa y ahí hacía el queso, la caseína, la crema y todas esas cosas, pero después que lo peor fue todo fue para abajo, todo. ¿Y cómo fue ese proceso? Sí, fue el proceso, viste, fue haciéndose. Pasa que la gente se fue yendo porque ya era gente más bien grande, porque en la juventud había empezado a estudiar. Muchos, yo tengo un tío que es médico, tengo mi hermano que es médico, y esas cosas se fueron estudiando todo. Sí. Y después, ¿cómo se llama? Entonces quedó las personas mayores, no quedó la juventud, Sí. quedó las personas mayores. Entonces se tomaba un peón, pero habían puesto tantas leyes que no le convenía a la gente. No le convenía. Y el desmantelamiento, o sea, lo que podés decir el desmantelamiento de la colonia, ¿cómo Sí. fue? O sea, del paso del kibutz a formar parte de, de lo que sería el gran estado, o sea, a asumir las leyes de Perón. Sí. O sea, ¿cómo fue todo ese cambio? ¿Cómo se vivió? O sea, de repente empezaron a aparecer Y empezó a aparecer negocios. mucho antisemitismo, por empezar. Sí. Mucho antisemitismo. Antes eso no existía. No se sabía, no te digo. Por antes vivían en una especie de autonomía ustedes. No, pero había goyes, ¿viste? Había gente. Si yo te digo que había, pero Sí. no había esa diferencia, no se sabía esa diferencia entre judíos, no se sabía, no, te digo la verdad, porque a 1 kilómetro de mi casa había una familia que tenía muchos hijos. Y después se mudaron, una se casó, una hija, Sí. la hija o un hijo, no recuerdo bien, se casó y tenía hijos ahí. Jugaban con nosotros como si fuéramos, lo mismo éramos, yo jugaba con ellos pero continuamente. Sí. Y después empezó ese antisemitismo y ¿sabés lo que pasó mucho? Había muchos alemanes, entonces empezó el nazismo. Sí. Era Alemanes que vinieron después de la Segunda Guerra. Vinieron antes porque ellos estaban conformes que Hitler iba a ganar. Pero no habla de nazis que vinieron acá. Entonces empezó el nazismo también, entonces empezó el nazismo contra el judaísmo. Pero ahí fue que se empezó a despertar. Por ejemplo, mi papá tenía un carro grande, ¿viste? Porque no tenía, después tenía su hijo de un carro, y un día le pusieron una suática con grasa negra. No sé si no saben lo que es grasa negra, es el grasa que se engrasa las ruedas del carro, Sí. y le pusieron una suática bien grande, mueran los judíos. O sea, esto antes Esto de lo que escribió comience la cuando estaba- Segunda- antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Claro, antes que era más o menos, no me acuerdo bien qué año, pero yo era chica, yo me acuerdo bien, era chica, no me acuerdo cuántos años tendría en ese tiempo, pero yo me acuerdo, y o sea que eso no se podía sacar porque no se lo podía borrar en el carro, porque estaba hecho con grasa negra, eso se lo escribieron todo, pero mi papá fue a entregar mercadería y cuando salió se encontró con eso, no él solo, a muchos, yo te digo lo que le pasó a mi papá, empezó mucho el nazismo. Después cuando cayó Hitler, entonces aflojaron, porque había dos familias alemanas, estarían unos 3 kilómetros de mi casa o más, un poquito, Sí. y tenía muchos hijos, ellos estaban en la flor de la vida. Ahora vamos a estar bien nosotros, con todos ellos y estos judíos. Y ahí fue donde empezó la subdivisión, que ellos empezaron con los judíos, qué sé yo, y entonces empezaron A causa de los alemanes que llegaron. Y con Perón. vivían los alemanes. Y pienso que con Perón se reactivó un poco el antisemitismo. ¿Y era normal que venga gente a la colonia? ¿Eh? ¿Era normal que venga mucha gente a la colonia? No, porque no había que en la colonia, no había más que el campo y la gallina, los pollos, o los gasos, los patos, Pero los que participaban dentro de la cooperativa eran todos judíos. todos judíos. No, entraba el bueno, sí, era de judíos, podía vender los boys también, pero mayormente no. ¿En qué se manifestó el antisemitismo en la época de Perón? En la época de Perón, mucho en contra del judaísmo, que decía que los judíos era lo que habían pasado todo entre ríos, va toda esta parte, toda esa ¿Quién sección. decía eso? Y los que estaban ahí. Sí. Los pocos que había, los ¿Sí pocos que tienen había. alguna ley especial contra los judíos en ese momento? No sé si existió, pero ellos empezaron en contra. En contra y en contra. En contra y contra, en contra y en contra. Entonces vos te veías mal. Y en Buenos Aires, por ejemplo, una vez que se fue la colonia, ¿tuvo alguna experiencia relacionada con el antisemitismo? No, yo no. No. Yo, La colonia. yo la primera vez que me dice algo, yo sé cómo se lo retruco. Hasta el día de hoy. A mí no me lo dice nadie. En la colonia
Sí, hubo, aparte de esto que contó, hubo otra cosa que pasó. No, yo no me acuerdo. Volviendo un poco atrás, ¿qué podría contarnos sobre sus padres? Además de que ya uno vino de Rumania y... Bueno, mi mamá vino de Polonia, yo mi mamá no la conocí, te digo, tenía los hermanos que vivían ahí, pero yo muy poco, viste, cuando falleció una parte, ya no se llevan. Yo me crié después en Barra Vivazo con mi abuela de parte paterna, Sí. hasta los 7 años. ¿Y su abuela de dónde venía? Mi abuela también venía de Rumania, era la mamá de mi papá. ¿Y qué podrá le contaron sobre cómo era la vida allá en Europa, en Rumania? Mi papá no se acordaba, tenía 2 años, te digo. Sí. Mi papá tenía, no, menos, un año tenía, porque papá vino en el año 1900, vino en el año 1901 y él nació en el año 1900. Así que mirá cuántos, ¿cómo se llama? ¿Y su abuela no le contó nada? No, mi abuela era una tipa muy reservada y era bastante brava. Decían que mi abuelo era bueno, pero yo mi abuelo no lo conocí. O sea, nunca supo, por ejemplo, las causas de por qué Yo sé que las vino. causas eran causas muy difíciles de estar allá porque eran todos progrom. Sí. Mi abuelo era de esos tipos que estudiaba, él era un tipo que estudiaba, que había que mantenerlo. Y cuando vino acá, eso me acuerdo que me lo contaba, no me acuerdo si la tía o un tío me lo contaba, que cuando vino acá, él se encontró que él tuvo que empezar a trabajar. El campo, ¿sabés lo que era? Si él era un tipo que estaba estudiando ¿cómo se llama? Permanentemente él era un tipo religioso. Sí. Él leía las letritas chicas. Mi papá también sabía, porque yo le había enseñado, pero mis otros tíos ya no, pero mi papá sí sabía, como era mayor, le enseñaba toda esa tradición. Y me acuerdo que mi papá decía que el padre le gustaba estar todo el día estudiando, no podía seguir estudiando acá, había que trabajar, y era duro para ellos. Y con respecto al trabajo, o sea, ¿ustedes y sus hermanos también tenían que trabajar o Sí. trabajaban todos en el campo? Yo lo que nunca hice es ordeñar, pero todo lo demás trabajo hice todo. ¿Qué actividades realizaban, por ejemplo? Criar pollo, criar pavos, criar gallinas, vacas, los pollitos, ¿cómo se llama? Cuidar las ovejas. La gente no le molestaba. ¿Sí? No, jamás de los jamás. ¿Y cómo fue que cuando vinieron acá a la Argentina, sus familiares se ubicaron en esta colonia? Porque los trajo directamente Baronils, querido. Los trajo directamente. Directamente, claro, los trajo allá como él tenía él trajo mucha colectividad, hay muchas colonias y en Santa Fe cualquier cantidad. Decir que ahora se van sacando, pero él compró campos acá y él trajo el año en la calle en la época de Irigoyen, el año 1900, en la época de no sé qué. Sí, de Irigoyen. Claro. Y usted dijo que esta empresa se llamaba ICA, la de Baroquillos. Sí. Antes no recuerda que tuvo que hacer una transferencia, que se habló a otro nombre. No, era de Baronils y después había una parte que se llamaba ICA, que era, no me acuerdo cómo era, me acuerdo las iniciales nada más, que fueron ellos los que compraron y fueron trayendo colonos para que vayan poblando ese lugar. Sí. Lo hacían todos colonos, porque San Antonio tiene su cementerio Iriche, todo. Y de todos, o sea, por ejemplo en el cementerio, ¿la cooperativa se ocupaba de todo eso? O sea, ¿cómo se hacía por ejemplo, para enterrar a alguien? Teníamos hasta una comisión, como acá diremos tablada, allá también era ajedrez que Iriche. ¿Pero había alguna especie, por ejemplo, alguna comunidad del estilo AMIA allá? Y sí, claro, ajedrez que Iriche era la misma cosa. ¿Había una administración general para todo eso? Para todo eso. ¿Y quién la organizaba? Y los que estaban ahí, los que nos nombraban, que si yo no me acuerdo, ¿viste? Los que nos nombraban, ellos eran los que organizaban, ellos que venían en terreno, en el cementerio y todas las cosas, ¿viste? Lo mismo, El colegio Iriche también, ellos eran los que lo organizaban, porque en San Antonio había un colegio Iriche directamente, en Ambil no, en Ambil vino un maestro, porque éramos pocos y daba clase en un salón que era de la colectividad. Sí. Y ahí daba clase, nos daba clase. Los sábados. No, los sábados él nos daba clase de lunes a viernes. No era el lunes y viernes iban en la escuela del Estado. No, pero no, en la escuela del Estado era una cosa, y él lo habíamos traído un maestro que se le pagaba, todos los padres le pagaban a él, y él daba clase a la tarde. ¿No se ocupaba la cooperativa de eso? No, eso lo trajeron los padres, porque la cooperativa había uno, pero había que ir muy lejos. Entonces, los que éramos del pueblito de Ambil, de la colonia Ambil, nosotros queríamos, los padres queríamos, nosotros queríamos, y se trajo un maestro, que no sé de dónde era, y él nos enseñaba muy bien, la verdad que estaba muy bien. Y él daba clase, él daba clase, había chicos que iban a la mañana
y chicos que iban a la tarde. Pero había un salón que era de la comunidad, que se hacía la fiesta, que yo te digo que ahí daban el cine, que después. Bueno, entonces ahí estaban los bancos, todas las cosas, entonces salía y daba clase. Como todos éramos de primer grado, porque ninguno sabíamos, entonces a mí había un año me tocó ir a la mañana, porque yo tenía grado más inferior en el colegio estatal. Y después el otro año me tocó ir a la mañana, porque ya viste, yo fui un año y medio al colegio, porque después no sé qué problema tuvo el maestro, no sé quién se había peleado y ya está. Y no se armaban, o sea, no problemas, pero el maestro estatal y el de IDS. No, porque el maestro estatal también era IDS y los hijos de él también iban a ese colegio. Ah, también era ahí. Ese colegio. Pero les enseñaba sobre Argentina en Sí, castellano. él enseñó mucho la historia IDS y esas cosas, ¿viste? No, yo aprendí mucho con él. Lo poco que fui yo aprendí mucho con él, porque Sí. un tipo que se dedicaba mucho al alumno. Y si vos no sabías, se dedicaba con uno, digamos, se dedicaba mucho con el que no sabía. Y como él sabía de que eran todos, que algunos eran grandes, otros éramos más chicos, de menor edad, ¿no? Y él se dedicaba con todos por igual, no había diferencia para él. Y los hijos del maestro, no, de uno de los que daba clase no tenía hijos ese, pero el otro sí, tenía 2 varones y los 2 varones iban al colegio con él. Así que no había problema. En ese sentido no había, nosotros no teníamos, pero no ese problema como había después. No había esa diferencia, ¿viste? De que si vos tenés lanza, si yo no tengo, si yo uso un zapato, vos usas una zapatilla o una alpargata. No había esa diferencia. O ibas al colegio con una alpargata, no teníamos esa diferencia nosotros. Y vos había un chico que no tenía, nosotros fuimos a San José para conocer el palacio. Y en esa época mi papá no podía pagar y yo digo, no, o vas también, o vos también. Yo no me podía pagar, había que pagar el viaje, y bueno, entre todos se pagó el viaje. ¿Qué palacio? Palacio San José, donde matan a Urquiza, que es hermoso, si pueden ir, vayan. ¿No van a ir? Es impagable, vos tuviste, es impagable. Ahora dice que está mejor, yo fui 2 veces, pero es hermoso. Y con las costumbres que había en la colonia, ¿se respetaban las tradiciones que venían de Europa? Claro, de Europa. Las comidas, por ejemplo, todo, las comidas, la sopa, los farfalas, los montalas, el pan casero con el horno, ¿viste? Porque no había panadería, se hacía solo el pan 1 vez por semana, todas las comidas tradicionales, ¿viste? Sí. ¿Y también tenían costumbres propias de la colonia de Argentina o no? ¿Eran casi todas las costumbres de Europa? Yo eso no recuerdo. Y después uno se iba acostumbrando, ¿viste? Para allá al asado, a esto, al otro, porque la carne es lo que menos te faltaba. Sí. Había yoijes, ¿viste? Que carne kosher y todas esas cosas. Se tenían, por ejemplo, costumbres de acá, o sea, cuando llegaron a Argentina se tenían costumbres, por ejemplo, el mate. Sí. ¿Todas esas costumbres se adoptaron? Sí. ¿Y no les molestó adoptar nuevas costumbres o como que en algún momento? Yo creo que no, yo no sé, porque yo nací, viste, en eso ya vení de esto. Ya vení de eso, porque no. Yo me acuerdo que un tío mío, entonces como él recién había venido de Europa y a él le gustaba una chica, entonces le dijeron que cuando le daban mate, y yo decía, ¿cómo es? Que cuando él tenía que decir gracias, decir más caliente. Entonces dice que me daban el mate y estaba más caliente. Quería decir gracias, ¿viste? Y no sabía cómo decir. Entonces una de esas le calentaron la bombilla en el brasero y lo quemaron. Eso me acuerdo que siempre lo contaba, mi tío de acá de Buenos Aires. ¿De dónde venía tu tío? También de Uruguay. Mi tío venía de Polonia, ese tío venía Polonia. de la parte de mi mamá. ¿Y le contó cómo era la vida en Polonia? No. Nada. No tanto no, viste, porque uno va perdiendo esas cosas. Sí. Y por ejemplo, entre las cooperativas, o sea, dentro de las colonias diferentes que, bueno, estaban todas muy cerca, las cooperativas se comunicaban, por ejemplo. Sí, se comunicaban y se ayudaban. Por ejemplo, o sea, si había una mala producción, no sé, se ayudaban las cooperativas. Era la época que después se había puesto la parte de la lechería y entonces había momentos de que no había, los que estaban en Lambís no sabían hacer la caseína, que en ese tiempo se vendía mucho. Entonces vinieron de Vaso y Vaso y explicaron y mandaron gente, ¿viste? Para que les hicieran la caseína y cómo había que hacerla y cómo había que tratarla para poderla vender. ¿Sus padres participan en la administración de la cooperativa? No, mi papá no, en la administración.
Él le entregaba, Pero había tenía gente que una- ya gente que estaba. Tenía una participación Una activa participación, sí, en la activa, sí. comunidad. Él entregaba las cosas, ¿viste? Y con eso se mantenía, los compraba ropa, los compraba lo que hacía falta. ¿Y Una usted comida. hacía algo en la comunidad además de concurrir y ¿Cómo? demás? ¿Realizar alguna actividad especial No, en la no. comunidad? Yo me vine chica, ¿viste? Porque antes era a los 15 años, 16 años era chico, no, ahora que a los 10 años ya te vas a... Es distinto, ¿viste? No es lo que es ahora. Sí. Y uno si quería participar, podía de la Sí, podía administración participar. y se manejaba Sí, no, pero había gente que le manejaba muy bien. Pero era gente mayor, después Ujú. se fueron falleciendo, muchos que se fueron yendo, porque los hijos se fueron, entonces ya no se quedaban. Y dentro de, bueno, toda la juventud esa que se vino para Buenos Aires, con toda esa bronca que se le tomó a Perón, había, por ejemplo, aparecieron, o sea, la gente empezaba a militar para... A Perón le tenía mucha broma. En la parte esa, el vaso. Además las leyes. Yo sé que las leyes eran malas de Perón. Las leyes, ¿sabes para qué? Eran malas para la del campo. Ujú. Pero, por ejemplo, había, o sea, desde el campo, ¿se hacía una oposición a Perón? ¿Se Sí, demostraba algo? sí, mucha oposición. Hubo mucha oposición a Perón. Pero no se puede hacer nada, No se la podía demostrar. No se podía. No, por ejemplo, No se podía demostrar porque Perón te llevaba preso directamente. Sí. Perón te llevaba preso directamente, no, vos no podías decir nada contra Perón. Ujú. Ni acá mismo, cuando yo llegué acá a Buenos Aires, en poco tiempo vos no podías hablar nada en contra de Perón. Yo conozco gente que, bueno, la madre de Perón, se estuvieron detenidos y todo. Es la primera presidencia de Perón, ¿eh? O por ejemplo, cuando llegó a Buenos Aires, ¿notó que la gente lo veía de otra manera, Perón, muy diferente a usted? No sé, yo no tanto porque como yo estaba en la casa de mi tío, yo no me metía en política nunca. Yo ahora, capaz que soy más política ahora que mejor que eso. Y la gente, bueno, o sea, justamente la gente que venía del resto de las colonias con toda esa oposición que tenían. Tenía mucha oposición. ¿Realizaba algo cuando volvía a Buenos Aires contra Perón? ¿Tuvo problemas? No sé. No te puedo decir ni no ni sí porque yo no tuve Sí. contacto. Actualmente, no sé actualmente, pero o sea, en el periodo en que llegó para acá de la colonia de Buenos Aires, ¿mantuvo contacto con la gente de la Sí, colonia? al principio sí. Pero después no, pues después falleció mi papá, se vino mi hermano también y viste, y se terminó todo. ¿No? ¿Podría contarnos cómo fueron sus primeros tiempos cuando llegó a Buenos Aires? ¿Cómo fueron mis primeros tiempos? Y empecé a trabajar, Sí. a buscar trabajo, trabajé. ¿Consiguió fácil el Yo trabajo? sí conseguí por recomendación. Sí. Yo tenía un tío que trabajaba y entonces él a mí tenía un señor que era un inspector de textil Sí. y entré a trabajar. Yo empecé a trabajar desde 17 años, de chica. Me pusieron caja de ahorro, pero yo nunca vi la plata, porque no se podía depositar, viste, para jubilación en esa época. Y yo trabajaba mucho, en esa época había mucho trabajo. Yo trabajaba 1 de mayo, trabajaba sábado a la tarde, trabajaba 2 ¿Pero días. estaba conforme con su trabajo? Yo estaba conforme con mi trabajo porque a mí me rendía. Sí. ¿Lo trataban bien? Sí, no, en el trabajo me trataba bien. La única vez, nunca tuve problema. Me acuerdo que tuve que ir a enrolarme, tuve los 18 años, yo fui a enrolarme, salí por la calle Gavilán, que era cerca donde vivía yo, pues yo vivía por donde vivo ahora, a 5 cuadras. Y hablaba yo en Malagueño Cervantes y ahora vivo en Malagueño Cervantes y nada, son 5 cuadras diferentes. Sí. Y me fui a enrolar en la calle Gavilán. Yo tenía 18 años, tenía todos los papeles, todo para enrolarme, y cuando llegué para enrolarme me dijeron, ¿usted está afiliada? ¿A qué? Pues me daba permiso en el trabajo, si te metía porque tenía que enrolar. Afiliada, que no se tiene que afiliar, si no trae el carnet de afiliación no la podemos enrolar. Entonces tuve que ir después al otro día fui, le dije al jefe, y me dice, bueno, andá, y ahí me dice, ¿no tenés un sindicato por cerca de tu casa? Si tenía por la calle, antes era India, ahora no recuerdo ahora, no sé cómo se llama. Fui ahí y había una negra que no sabía escribir. Tenía que deletrearle las letras y no sabía cómo escribir. Yo me acuerdo que me dio un carnet verde. O sea, usted tenía que afiliarse a un sindicato. Afiliarse al partido peronista para que te enrolen, querido. Al partido peronista. Para que te enrolen. O sea, no tenía otra opción. Ningún No, otro me dijeron que partido. no, no me preguntaron directamente, o será que me dieron. Me dijeron así, me dice, ¿usted está afiliada? Y después se afilió al partido Me peronista. afilié, yo no me desafilié nunca. O sea, usted sigue Sí, afiliado. yo no sé, yo lo rompí al carnet cuando cayó en el 55, lo primero que María Rosa me dijo, ¿por qué no lo guardaste? Yo sabía lo que hice, lo hice tan chiquitito, los papelitos que me parece que no se veía nada. La bronca que le tenía yo. Sí. ¿Y
con el tema de los sindicatos, en la época de Perón, cuando usted volvió y Sí. comenzó a trabajar, ¿cómo era? ¿Cómo se manejaba? Pero yo tenía sindicato, yo con el problema con el sindicato no tenía, porque nosotros éramos en esta misma fábrica, yo tengo que trabajar, había 2 o 3 eran peronistas, y Sí. los otros eran en contra. Entonces nosotros sabíamos, nosotros estuvimos en huelga mucho tiempo. Entonces vino Framini, nunca me olvidaré, tenía un patio enorme, ellos tenían varias fábricas, esa empresa, Lanceda se llamaba, Sí. tenía varias fábricas. Entonces vino Framini y dijo que ya estaba todo sobre nosotros. Tuvimos 45 días de huelga, que la habíamos tomado porque no nos pagaban, que se había vendido. ¿Sabes quién la agarró? Juan Duarte, a la fábrica. ¿Quién era Juan Duarte? Juan Duarte, la hermana de Evita. Ah, Entonces no nos pagaban. Entonces nosotros lo habíamos tomado a la fábrica. Entonces las mujeres estaban durante el día y los hombres estaban durante la noche. Y no estábamos permanentemente entre la fábrica. Y después vino un día Framini y nos dijo que ya estaba todo solucionado, que nosotros podíamos trabajar tranquilos. Que ya estaba todo solucionado, que se pagaba todo. Cuando fuimos a cobrar a la calle Lima y no recuerdo, al 100 era y pico, entonces nos dijeron que plata no había, que si nosotros queríamos telas podíamos sacar, pero plata no había. ¿qué hicieron entonces? Y yo saqué las telas, porque yo la gente tiene y tiene que sacarlas, y no nos daban todo. Nos daban el 75% en telas, pero las telas eran telas muy buenas. Pero las telas, si tenían que estar 5 pesos, nos cobraban 10. Claro. Claro, bueno, dice que no, yo fui con ella y se las sacalas y ya está. Creo que todavía tengo, mirá esto, yo tengo 68 y en este tiempo tenía 18, 19, todavía creo que tengo una pollera de esa tela. Así que imagínate vos las telas que yo saqué, la cantidad que saqué, tuve que sacar una cantidad, porque era mucha la plata, viste que no sé bien. Bueno, yo saqué. Después un día había una concentración. Yo siempre me escapaba cuando había comité, todo eso. Y una vez tuvimos que ir, porque nos pasaron lista. Tuvimos que nos vinieron con un camión a buscarnos a la empresa. Todos tuvimos que ir. Entonces nos habíamos combinado con un muchacho que se llamaba, había uno, era un negro grandote, la Boa, ese era peronista al máximo. Pero había 2 muchachos que eran de la provincia gris, y les digo, sabía quiénes éramos los que eran, estábamos a favor y los que estábamos en contra. Ellos más o menos sabían. Nosotros llegamos ahí al sindicato, llegamos ahí al sindicato, a la calle Solís, nos van a tomar lista y después de ahí nos vamos. Pero cuando llegamos ahí no nos podíamos mover nosotros. Dispersamos todo, estaban los caballos, tiraron bombas. Era un 15 de abril que nunca me voy a olvidar. ¿Sabés las cuadras que yo tuve que caminar para poder volver? Porque tiraban bombas, entonces tiraron el subte de Plaza de Mayo. Sí. Estaba todo rodeado de caballos, todo andaba con los caballos. Era la última concentración de Perón que hizo. ¿Sabés lo que pasaba nosotros ahí? ¿Qué pasa? De todo, porque no sabíamos para dónde ir, no había para dónde agarrar. ¿Quiénes eran los que tiraban bombas? Y tiraban bombas, viste, porque estaban en contra de la época que ya lo querían bajar a Perón. Sí. Fue la única vez que yo fui ahí. Fui por obligación, porque a mí me tomaron el dato, si no yo no iba. Sí. Y A las 2 de la tarde nos subieron un camión, 3 camiones. Nos subieron los camiones y nos llevaron a la calle Solís, que era el sindicato de los textiles. Y tuvimos que ir todos. Que ahí están en contra de Perón. No, estaba lo que estaba, había que ir, ahí había que ir. Entonces vos tenías que, ahí te pasaban lista. Sí. Yo me acuerdo que había una piba que ella dijo, yo no voy, y faltó ese día a trabajar. Después la echaron del trabajo, la echaron sin pagarle 5 centavos. Y si uno no iba a los sindicatos, ¿qué pasaba? Y te tenían en lista. ¿Qué lista? Te tenían en lista. Y esa chica, me acuerdo que era chica, pero ¿sabes cómo era? Trabajadora al máximo. No era la piba de faltar, ella te hacía horas extra, todo lo que hacía. Y ella dijo, yo no voy a esa porquería. Porque siempre nosotros nos escapábamos. Pero esa vuelta nos obligaron a ir a todos. ¿Quién era el que tenía la lista y que esa... Y la lista la tenían, la pasaban de la misma empresa, pasaban la lista del sindicato, ahí en la calle Solís. Que por ejemplo de la fábrica Lanceda van, digamos, 30 o 40 o lo que sea, teníamos que ir todos. A las 2 de la tarde nos pasaron a buscar todos, nos subieron todos a un camión como animales. 3 camiones, me acuerdo, porque éramos muchísimos. Esa fábrica trabajaba las 24 horas del día, sin parar. No era una empresa así, era una empresa grande, porque tenía una de Villa Lynch, otra en Murro y otra parte no sé dónde tenía, y esa debido a la marca era enorme, ahí cualquier cantidad de personas, teníamos cualquier cantidad de premios, nosotros, vos sabés lo como
nos atendían para todo, para comer, teníamos comedor, teníamos todo a la disposición nuestra. Sí. Una empresa enorme, y la tiraron abajo esa empresa. Y ahora, Esa y todo lo demás. y en ese momento que bueno, ya empezó a aparecer la oposición contra Perón, ¿usted participó en...? No, yo traté nunca de partir, no, porque es muy peligroso, yo no participé. ¿Y el sindicato textil está controlado por Perón? Estaba. Está No, todo controlado por Perón en esa época, querido, no había nada que se ¿Y qué hacían los que se oponían, por ejemplo? no te digo que una piba dijo, yo no voy, no vino a trabajar ese día. Y la despidieron. Y el mismo jefe estaba, me acuerdo, Reini, que estaba desconforme, y dice, pero no, tengo orden de arriba, ¿qué hago? O me echan a mí o la tengo que despedir a ella. Ah, sí, o sea, venían órdenes de Ya arriba. venían en orden de arriba. Y nunca supo bien cómo fue todo el manejo. Sí. Él sabía que eran órdenes, igual cuando murió Evita teníamos que poner todos negros, ¿qué negro? Yo como decía mi papá, no me puse luto, me iba a poner el luto por una. Cuando lo Brava, sacaron, ¿no? en el golpe del 55, ¿empezó a notar los cambios? Sí. Por ejemplo, que... Y cambió para mejor, con más libertad, que podías hablar, que podías siquiera hablar. Y en toda esta época anterior a Evita, ¿usted, o sea, desde su No, yo no recibió muchas cosas? O sea... No, ¿no? yo no recibía. Pero yo en el trabajo tenía, el trabajo nosotros no teníamos muy bien, teníamos mucha facilidad en el trabajo, no teníamos problemas, porque teníamos un comedor, teníamos baños para bañarnos, todo a toda disposición. ¿Quién Del obrero que... No, la misma empresa mantenía eso. Fue una obligación de la ley que... Claro, que le había impuesto. No, pero dice que estaba mucho antes, yo no lo conocía, mucho estaba antes. O sea, Era no una fue- empresa era una empresa que el doctor Torial, uno de los dueños, Sí. vive a la vuelta de mi casa. Mm. No, vive a 2 cuadras, el doctor Sandler. Y él era una empresa de hacía muchos años que estaba acá. No era una empresa de la época de Perón y nada. Yo creo que era una empresa del año 20 o 21. Pero los cambios, ¿los impuso la época de Perón No, o desde antes? no ya sé, estaban? yo empecé a trabajar en la época de Perón. Sí. Que empezaba con los sindicatos, que tenías que estar afiliado, que tenías que pagar, que esto, que lo otro. Si vos no querías, igual te descontaban. Y antes no era esas cosas. Antes no era eso. Y después que se fue Perón, siguieron habiendo estas Sí, cosas. lo de que sigo lo trataban habiendo, bien, pero no el tanto, ya no comedor. tanto. Ahora nuevamente con esta migrada, bueno. Y, o A la sea, época de volviendo antes todavía, cuando usted ya vino para acá, para Buenos Aires, con el resto de la gente de la colonia que también vino con usted, ¿mantuvo contacto? Con algunos sí, pero muy poco, porque viste que Buenos Aires es grande, uno se va dividiendo de un lado a otro, muchos se fueron a Paraná, los que estaban ahí uno de los chicos solo y después se fue a Israel a vivir. Y dentro de, por ejemplo, Paraná, otras ciudades donde se iba aparte de Buenos Aires, ¿ahí sí se podía ejercer oposición a Perón o...? No podías ejercer en ninguna parte de la República. Estaba todo controlado. Estaba todo controlado por Perón. ¿De qué manera, además de lo que contó, de que tenías que afiliarte? Afiliarte y a muchas Por cosas ejemplo, más, si no podías hablar en contra ¿Quién de... controlaba a quién hablaba? ¿Y quién controlaba? Había quien controlaba, como ahora, ¿no? Ahora no sé. Antes en la época de Menem también había. En la época de Perón, bueno, tuviste la segunda, ahora la tercera presidencia, pero también había quien controlaba. En la época de los montoneros y todo te controlaban. Si estabas a favor, estabas en contra. ¿Y aquí en Buenos Aires se vinculó a alguna colectividad, alguna ¿El qué? institución? ¿Se vinculó a alguna institución? Yo sí al principio, sí después. ¿A cuál se había vinculado? No, después uno que estaba por un club que eran devotos, ni me acuerdo cómo se llama, recuerdo de qué, porque todos los que iban se fueron separando uno al otro, qué sé yo, y no, se fue rompiendo, viste. Y después no ingresó ninguna otra. ¿Por qué fue que eligió Buenos Aires? Porque tenía mi familia, tenía mis tíos acá en Buenos Aires, yo. Tenía mis tíos en Buenos Aires acá. Y otra alternativa no tenía. Y otra alternativa tenía. Y cuando vino para acá, para Buenos Aires, ¿cómo hizo? O sea, ¿le resultó choqueante adaptarse a las nuevas costumbres? No, a mí no me costó mucho, yo era chica, viste, yo tenía 17 años y el que viene de tantos golpes en Entre Ríos, lo que sea, cuando vos venís golpeado, vos te vas acostumbrando. Sí. Al principio sufrís, pero vas acostumbrándote porque encontrás la vida es muy distinta. ¿Pero fue un impacto grande entrar en la vida de la ciudad después de estar en el campo? No, para No. mí no. Después tenía mi hermano, que viste, y tenía una hermana mía también, mi hermana falleció, y yo tenía mi hermano que mi hermano se prevenía y qué sé yo, y decía, bueno, era soltero hace tiempo y no. Bueno, Bueno, ¿algo más? sí. Pero más que Laura me dijo 10 minutos, Y luego, ¿cómo fue la educación de sus hijos? Mis hijos, Sí, no sé.
Tengo una hija sola. Tiene una sola hija. Una sola hija. No sé si la tenemos de maestra, de profesora, no sé, ¿la conocemos? Sí. Yo la tuve. Ah, bueno, tuvimos, es brava, che. Me dijo mi sobrina la pasada que le dije, uy, a María Rosa, qué brava que es. Dice, pero él no sabe quién es el que le dijo. Dice, le digo, preguntarle quién es, y le digo a María Rosa quién es. Dice, no sé, qué sé yo, tía. Me dijo así, yo conozco, dice, ay, se voy al colegio. Ay, dice, yo tengo una prima mía que es profesora. ¡Ay, quién es! Entonces dice, ay, esta, no sé quién es. Le digo, ¿quién es? Dice, no sé, uno que lo vi en una reunión, qué sé yo, ya no me pregunté más. Volviendo un poco al tema de la huelga. Sí. ¿Cómo fue? ¿Usted recuerda cómo fue que se decidieron de repente hacer una huelga de 45 días a En la fábrica, Sí. y por la falta de pago, querido, si no pagaban. Era la época que entró Juan Duarte a la fábrica, ¿viste? Entonces quiso agarrar todo y no pagaban. ¿Y por qué era que no pagaban? Y no pagaban porque él quería agarrar todo, ¿viste? No había plata o había estafado él, había agarrado todo, se empezaron a vender las No máquinas. sabe bien qué fue. Yo todavía tengo la vez pasada me llegó, no, a mi dirección, la otra dirección de soltera me llegó una carta. Todavía estoy en juicio. ¿El juicio? ¿Por qué el juicio? Y juicio porque no me pagaron. Porque después continuó el juicio, ¿viste? A mí me pagaron el 75%, pero quedó el 25% sin pagar. El 25% era el que le habían pagado en telas, ¿no? A ver, el 75% entero. Y el 25% quedó. ¿Era normal que paguen así con otros No, materiales? no. Y no era normal. Era, por ejemplo, diremos, ellos se pagaban por quincena. Si diremos, si te caía el día 5 sábado, el día 4 ya te pagaban. Y a veces te pagaban el día 3. Y nunca había, te pagaban premio, te pagaban O sea, presentismo. pero supuestamente no era que tenía muchas leyes para favorecer. Sí, tenía muchas leyes a favor, pero había que ver si los de al lado, que estaban al lado de él, no querían tragar. ¿Viste? Querían meter la mano en la lata. O sea, había manejos raros en la fábrica. Y estuve escuchando ayer por Sí. radio de que las leyes de Perón no eran las leyes de Perón. ¿Sabés de quién era? ¿De qué? ¿De quién era? No sabés de quién era. Todas las leyes esas que Perón puso eran de Alfredo Palacios. Ayer Alfredo Palacios lo cumplió 100 años. Justo lo escuché ayer por radio. Mira. Sí. Eran todas leyes de Alfredo Palacios, la ley de Alfredo Palacios, de que la mujer tenía que tener una silla para sentarse, de que 8 horas de trabajo, tenía que tener descanso dominical, todas esas cosas, todas esas leyes eran de Palacios. Y como Palacios no pudo, pero las así que mirá, que no eran de Perón. ¿Y la situación de huelga? ¿Se repitió alguna situación así en otro momento? Y en otros momentos sí, pero yo en esa fábrica después tuvimos que dejar de trabajar porque se cerró, quebró. ¿Y después qué hizo? No, yo después conseguí trabajo, yo siempre tuve trabajo. Yo me quedé soltera siempre. ¿Dónde trabajó después? Yo trabajé siempre en textil, Textil. trabajé en fábrica con villajeros, todo. Usted nos habló mucho de lo que fue el impacto cuando entró Perón, pero además de Perón, ¿notó en algún otro gobierno que hubo un impacto? No, así porque yo fuerte? no estuve en otros prácticamente gobiernos. Si yo hace 40 años estoy casada, así que Pero en su vida no notó. Y sí, impactos hubo, pero yo no lo sufrí tanto, ¿viste? ¿Y cómo se recibía el segundo gobierno de Perón? Ay, ¿quién lo recibió con mucho amor? Yo no. Sí. Yo lo recibí mal. ¿Qué querés que te diga? ¿Y la gente con que estaba vinculada? La que estaba vinculada, sí. Y había un chico en mi casa, donde vivía yo, era desesperación. Él decía que el super macho, qué sé yo. Y después cuando murió, él fue al velatorio, que llovía continuamente, y vino enfermo. Entonces la mamá, me acuerdo que era una italiana. Ay, vino a pedirme el jarabe. ¿Qué? Jarabe que Fernando vino. Que vaya a pedirle a Perón. Pero te pido yo. Me decía, la mía Perón. Había mucha bronca. Y claro que sí. Yo soy sincera, digo la verdad. Sí. O sea, odio o... Odio. Sí. Yo odio. No te digo a todos los peronistas porque hay algunas que son buenos, pero yo mayormente a todos los peronistas, igual que a los nazis. Odio. ¿Sintió que Perón estuvo vinculado con los nazis? Estuvo vinculado con los nazis, pero sí. Sí, pero fuera de los rumores que se dice, ¿usted sintió algo mientras estuvo viendo durante su gobierno? De que ¿De alguna vinculación, algunas imposiciones en contra de los judíos? En sí, contra de hubo muchos momentos difíciles. Nunca, bueno, sé, nunca, bueno, en la época de Perón, como en la época del proceso, que María Rosa iba a estudiar a Rama,
ella no podía sacar un libro que estaba escrito en yiddish en el colectivo. Tenía que tener todo escondidito. Eso en la época del proceso. Antes del proceso. En la época de Perón y Isabelita. Sufrió mucho esa época. Así que mira, no creas que era tan fácil. Por ejemplo, además de los libros. Los libros, cualquier cosa. Yo en la época del proceso, tenía libros, tengo la historia de Rosa, que yo se la coleccionaba, viste, por fascículo, y el diario de la esquina de mi casa me dijo, la adoraba, María Rosa. Dice, ojo, me dijo, no, guárdelo a esto. Le digo, ¿por qué? No, que nadie esté a la vista, porque si se llegan a enterar, eso no se puede vender de Rosas. Yo tenía toda la colección, la tengo toda yo en casa, toda encuadernada la colección. El proceso no lo quería Rosas. Usted sufrió bastante con la educación de su hija por el tema del proceso. Del proceso, sí. Yo le puedo proceso, sí, porque me iba a la facultad ella y iba de noche, y yo hasta que no la veía aparecer, no. ¿Y qué tipo de educación pudo ofrecerle a su hija? Yo la mejor educación. Ella fue al colegio, al Tel Aviv número 3, Sí. después fue al Rampam, después fue a la facultad. ¿Y por qué se decidió por eso? Y porque sí, pues yo era de la idea del Tel Aviv, primero que el Tel Aviv lo tenía cerca, Sí. el Tel Aviv número 3. Y después ella decidió ir, mi primo, que es el director de acá, Baruch, le tomó una nota, le tomó un examen en la casa de él, en esa época era soltero, y me dijo, esta da para el Rampam y da para mucho más. Y acá es realidad, ¿viste? Casualidad que Baruch trabaja acá. Sí. No es porque, si lo veo, capaz que hace muchos años que no lo veo, Baruch. ¿O no se arrepintió de lo de la No, yo asociación? ¿Y en qué se diferenciaba esa educación que pudo ofrecerle a su hija con la que usted recibió? Y mucho. Por ejemplo. Y yo no hice más que un primario. Sí. Pero hablando, por ejemplo, la escuela primaria. Sí, yo tuve una escuela primaria pero muy buena. Pero en las formas de enseñar. De enseñar era superior la mía a lo que fue el secundario del niño. ¿Pero eran diferentes? En todo, es superior en todo, en estudiar y todo. Yo, por ejemplo, ahora tengo errores. Vos sabés que yo no tenía un error, nosotros nos corregían. Todo. Nosotros no teníamos libros, el maestro nos dictaba para estudiar. Sí. En vez de libro. Lo único libro que teníamos era el libro de lectura. Después todo, geografía, historia, física, química, era todo dictado. Después el maestro nos revisaba, nos corregía. Si teníamos errores, teníamos que escribirlo, decía, le pedía la palabra, sino hasta 10 veces hasta que nosotros. Pero usted prefiere ese sistema. Yo prefería ese sistema. ¿Y a usted le afectó no haber hecho una secundaria? Y sí, me afectó, pero la situación no me daba y tuve que aguantármela. Porque antiguamente era más estudiar el varón que la mujer. Sí. Eso en la colonia también. Y en la colonia también. Y si no, de tener plata, querido, porque había que pagar. Si nosotros no teníamos secundario, donde era yo, no tenía secundario. Tenía que ir a Concepción del Uruguay, y a Concepción del Uruguay había que pagar una pensión. Y si nosotros éramos pobres. Así que no podía estudiar. Yo por eso digo, todo lo que le puedo dar a mi hija se lo doy, a lo que puedo dar a mis nietos se lo doy, porque no quiero que ellos pasen lo que pasé yo. Soy sincera, digo, la verdad. Sí. O sea, usted pensó que le afectó demasiado no haber tenido la posibilidad. Y si una mujer quería tener la posibilidad de ir a un secundario, tenía que pagarlo, ¿no? Y desde luego, porque el que tenía familia podía ir, pero todos tenían que pagar, porque ahí no había secundario. Tenía ese primario y gracias. Si no, ¿cuál era el secundario más cerca? Y yo el secundario más cerca que yo tenía era Concepción del Uruguay, que era una ciudad. Lejos. Era lejos. Había que ir no podías tampoco volver el fin de semana, tenías que quedarte hasta las vacaciones o hasta que tengas. ¿Y quiénes eran los que iban hasta allá? Y algunos fueron, pero muy poco. Un chico, me acuerdo, que fue y después tuvo un tío de él y se fue a Paraná a estudiar. Y después estudió en Paraná y después vino acá a Buenos Aires, estuvo 2 años y se fue a Israel. Me acuerdo que una vuelta lo encontré por el 11 y digo, ¿qué haces acá? Dice, no, me voy, sabes que vine a comprar las cosas, nos vamos, me voy a Israel. Digo, ¿seguro? Dice, sí, dice, pero acá no es vida para. ¿Y usted se quedó conforme en Buenos Aires? Yo sí me quedé conforme. Nunca pensó en ese otro lado. Pensé sí, pero no pude irme y no fui. Cuando se fue un primo mío que se fue a Israel, tenía ganas de ir. Sí. Pero luego sucedió que no pudo. las circunstancias no fueron, viste, él es un gran médico en Israel ahora Sí. y
sé si Israel o Inglaterra, Sí. pero ¿cómo se llama? Él era muy... Sionista. ¿Y usted? Nació sionista, ese chico sí que nació sionista, porque lo que era mi tío y lo que era mi tía no era ninguno de los dos, y él era de esto, ¿viste? Son tanto que él se fue. Usted no. Él se quedó antes a Israel unos meses y después vino. Mi tío le instaló el consultorio y todo ahí en Rosario y él dijo, él no se quedó y se quedó. ¿Y cómo veía usted a Israel en el momento de la Yo lo veía muy bien en Israel y lo vería ahora también bien. Sí. O sea, siempre como tuvo Yo, allá arriba. ¿Y por qué no se dio las circunstancias para que se vaya? Primero la situación, te tenías que dedicarte mucho. Y después pensabas que, qué sé yo, que viste la familia, a veces el desarraigo, esas cosas. Salud. Bueno, como para ir terminando. Bueno, eso, amigo. Sí, porque Ahí. yo tengo que ir a la casa de mi sobrino todavía, tengo que ir a hablar porque es mío la casa de mi sobrino. ¿Podría hacer una valoración general de su experiencia en la colonia, de su vida? De mi vida, Sí. ¿qué te puedo decir? Yo estoy conforme, ¿qué te puedo decir? De la colonia he pasado momentos muy malos, muy tristes, porque falleció mi mamá, después mi papá se volvió a casar, y falleció mi madrastra, todas esas cosas, ¿viste? Son cosas que te van quedando. Yo pasé momentos muy malos porque éramos muy pobres, había días que no teníamos para comer, no comemos más que polenta, por eso ahora recién empecé a comer vuelta maíz, a la María Rosa no le gusta hasta el día de hoy porque yo nunca le hacía, no teníamos para vestirnos. Sí. Hacía mucho frío, íbamos al colegio igual, yo iba al colegio a caballo. ¿Y la cooperativa nunca ayudaba? Y ayudaba, pero si tenía que ayudarte a vos, no podía ayudar a todo el mundo. ¿Su padre qué es lo que hacía dentro de la colonia? Mi papá era colono, sembraba la tierra, ordeñaba las vacas, tenía esas cosas, pero antes era muy poco, viste, las gallinas, el pollo, ¿cuánto lo vendían? Por monedas, los huevos por monedas. Sí. Entonces vos criabas el pollo, tenías miel, todas esas cosas eran lo que vos comías, todo lo que sacabas de ahí, pero no tenías para otras cosas. ¿Y después piensa en Buenos Aires la situación No, mejoró? ¿qué? ¿Que en Buenos Aires la situación mejoró? Y desde luego que mejoró. Mejoró porque yo, por ejemplo, yo trabajaba y yo tenía mi plata. Sí. Está bien, yo podía comprar, si quería ir al cine, quería ir al teatro, podía ir. Pero yo disponía de lo mío. Como conclusión, prefiere ese sistema. Ese sistema. Está bien. Bueno, le agradecemos toda la Muy información. bien, señor. que No nos sé dio. si está desconforme, pero yo no sé, no, querido, porque hay muchas cosas que no me acuerdo. No es por la mala, iba a perdonarme, no, porque no, Laura me pensé dijo que 11 menos 20, María Rosa me dijo, mami, 11 menos 5 termina la noche. Pasó lo siguiente, que ella no se siente bien, se operaba. Sí. Y yo le hice unas cosas ahora en la casa, pues yo no quiero que... Estamos en la entrevista a Rebeca de Fabricant. Los entrevistadores son Uriela Escovich y Nicolás Bronstein y el filmador es Lionel Ferrer.